Bienvenido de nuevo. Nos acompaña el profesor Jeffrey Sachs para hablar sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro de su presidente Maduro. Muchas gracias por volver al programa. Acontecimientos dramáticos. Sí, es bastante dramático. Y esto, por supuesto, fue un ataque realmente no provocado, además de ilegal. Pero la captura o detención, como a veces la llama la prensa, del presidente de Venezuela también ha sido bastante dramática. ¿Cómo estás evaluando la situación y cuáles son los objetivos de Estados Unidos aquí? Bueno, está claro que se trata de un acto flagrantemente ilegal, pero es uno más en una larga serie de acciones flagrantemente ilegales de Estados Unidos. Y en los últimos días, Trump ha estado amenazando a un país nuevo cada día. Bombardeó Nigeria la semana pasada. Dijo que Estados Unidos intervendría en Irán si el gobierno actuaba contra los manifestantes de una manera que a Trump no le gustara. Ha invadido Venezuela. Recientemente, creó un enviado especial para Groenlandia, declarando que Groenlandia será nuestra. Así que es una amenaza contra Europa, que por supuesto ni siquiera lo reconoce ni lo admite porque es tan pasiva en comparación con Estados Unidos. No vivimos bajo un orden constitucional en Estados Unidos. Vivimos bajo un orden dirigido por un Estado militar. No obedecemos la Constitución estadounidense. Todo se hace por decreto ejecutivo. Everything is by executive decree. When a congressman dared... Cuando un congresista se atrevió a mencionar hoy la Constitución de los Estados Unidos, Trump dijo, ¿de qué se queja? Esto es ridículo. En realidad, lo que Trump ha hecho es poner de manifiesto que estamos al final del gobierno constitucional en Estados Unidos. Lo que ocurra cuando haya un gobierno de tipo matón está por verse. Pero, en mi opinión, esto hace que el mundo sea extraordinariamente peligroso. Por supuesto, estamos lejos de haber llegado al final de la historia sobre Venezuela. Han arrestado a un presidente, pero esto no es el fin de Venezuela. Toda la historia de las operaciones de cambio de régimen de Estados Unidos, probablemente alrededor de un centenar desde el final de la Segunda Guerra Mundial, es un registro de derramamiento de sangre y violencia, de la creación deliberada de inestabilidad, de golpes de Estado, asesinatos y guerras civiles. Así que no sé qué vendrá después, pero sí sabemos que ha habido brutalidad. También es interesante, aunque quizá no tenga un recuento definitivo, pero no he visto que ninguno de los medios de comunicación principales de Estados Unidos haya planteado siquiera una pregunta sobre esto. The New York Times, el llamado periódico de referencia, no ha dicho ni una sola vez en las últimas semanas, «Oh, no sería buena idea atacar de forma tan descarada». El consejo editorial ha guardado un silencio absoluto. Por lo que puedo ver, sigue en silencio. Nuestro Congreso está moribundo. De hecho, no existe en ningún sentido operativo. Así que todo esto me parece muy dramático y sumamente preocupante, aunque me apresuro a repetir que no estamos, ni mucho menos, al final de la historia de lo que sucederá en Venezuela. Hay un gobierno en el poder, hay un ejército, hay una parte de la sociedad movilizada, hay muchas armas por todas partes. No se trata de una toma de control simple y fluida por parte de Estados Unidos, por mucho que Donald Trump pueda creerlo así. Sí, esa larga lista de amenazas que se han hecho en las últimas semanas es realmente extraordinaria. Vemos a Trump cada vez más desquiciado, no solo a nivel interno, sino también internacionalmente. Los europeos, los líderes de Europa, han mostrado, como era de esperar, su obediencia y han ofrecido su apoyo, dejando claro que consideran a Maduro ilegítimo y que quieren respaldar la posición estadounidense en este asunto. Pero, ¿qué significa esto para América Latina? Porque en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos se establece claramente que esta es más o menos el patio trasero de América, y que quiere mantener a otras grandes potencias fuera para que Estados Unidos pueda dominar sin rival. ¿Es esto una advertencia de lo que está por venir en otras partes de América Latina también?
in other places in Latin America as well? Well, first, let me say a word about Europe. Bueno, primero permíteme decir una palabra sobre Europa. Es un día muy triste para tu país, Glenn. Creo que podemos rebautizar el Premio Nobel de la Paz como el Premio Nobel de la Guerra. Este año se concedió a una persona que pidió exactamente lo que ha ocurrido hoy, que pidió un ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela. Y así ha sido. Esto es una tragedia para los países, los gobiernos y las instituciones que en otro tiempo hablaban del derecho internacional. La respuesta europea ha sido patética, absolutamente patética. Por supuesto, todos los líderes europeos parecen acobardarse ante Estados Unidos, parecen aterrorizados. Las declaraciones más firmes fueron: esperamos que esto vuelva pronto a la estabilidad, sin mostrar ningún tipo de conmoción ante un ataque descarado, un ataque contra el orden internacional, contra la Carta de la ONU, contra la paz misma. Así es el mundo en el que estamos ahora. Europa oscila entre la completa vasallaje y la sumisión a Estados Unidos o su propia actitud belicista cuando se trata de Rusia. Parece que no hay diplomacia, ni paz, ni apego al multilateralismo o a la Carta de las Naciones Unidas. No se ve por ninguna parte. En cuanto a América Latina, por supuesto, Trump ha dicho abiertamente que Estados Unidos domina el hemisferio occidental, que impondrá las condiciones. Hoy dijo, básicamente, no tengo la cita exacta porque estoy al otro lado del mundo, pero vi en una nota de agencia que Trump afirmó, bueno, el petróleo es nuestro. Esto es un intento de apropiarse del petróleo venezolano. Dijo que nuestras empresas volverán a entrar y harán negocios en Venezuela. No podría ser más vulgar ni más grosero. Y ya hemos estado aquí antes, en este tipo de mundo. Hemos tenido un mundo de puro imperialismo que no estaba en absoluto moderado ni limitado por el derecho internacional. Y eso condujo a 2 guerras mundiales, una pérdida de vidas inconcebible e inimaginable. Así que ya hemos estado en este tipo de situación antes. Sin embargo, nunca habíamos vivido una falta de legalidad así en la era nuclear. Y creo que esto es extraordinariamente preocupante. Tener a un matón desquiciado, indisciplinado y grosero, absolutamente fuera de la ley, absolutamente irrespetuoso con cualquier norma como presidente de los Estados Unidos, y no tener ningún contrapeso en Europa, ni una sola voz en favor de la decencia o del derecho internacional. Y para el resto del mundo, bueno, supongo que Rusia y China están observando. Han dicho que esto es evidentemente una violación burda. No van a intervenir en el hemisferio occidental. Pero lo que ha ocurrido es simplemente otro paso en el desmantelamiento completo de las instituciones y de las lecciones que creíamos haber aprendido de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que habíamos incorporado, aunque de forma frágil, en el sistema de las Naciones Unidas y en el derecho internacional. Apenas existe ya. La ONU se encuentra hoy en la misma situación en la que estaba la Sociedad de Naciones durante su periodo de decadencia a finales de los años 30 y principios de los 40. Es esencialmente inútil en este momento. Y lamento decirlo porque he trabajado para y con la ONU durante 25 años. Pero Estados Unidos la ha repudiado y está intentando destruirla deliberadamente. Y o que uno esperaba que el palo actuara en su defensa, vemos que guarda silencio, man. We see that Europe is silent, and our lights went out. Ups, se nos ha ido la luz. Ahora mismo estoy en el Himalaya, pero no veo. Lo que se necesita ahora es que el resto del mundo se una a la causa de que esto no puede seguir así. Tal vez en las primeras horas no se deba esperar eso, y quizá más adelante llegue más apoyo, pero es un periodo muy, muy alarmante. Estados Unidos está intentando deliberadamente destrozar cualquier apariencia o vestigio de derecho internacional. No sé cómo se sentirá Europa cuando Estados Unidos invada Groenlandia, pero no os sorprendáis cuando ocurra. Trump lo ha anunciado,
Lo ha anunciado una y otra vez, y es muy, muy probable que suceda. Un día Trump dirá que tenemos una emergencia nacional y Groenlandia será ocupada, y entonces probablemente Europa dirá, oh, gracias, gracias Estados Unidos, podría haber sido peor. Así están las cosas ahora mismo. Principios, ¿quién los necesita? Principles, who needs them? Well, you mentioned Norwegians gave the Peace Prize Mencionaste to que los Machado. noruegos le dieron el Premio de la Paz a Machado, y ya veo que Fox News ha anunciado que es la sucesora lógica. Ahora, tras la caída de Maduro, así es como lo están presentando. Pero, por supuesto, todo esto era, en gran medida, el propósito, creo, de otorgar el premio, proporcionar legitimidad a la invasión, dado que ella la ha apoyado. También estuvo, por supuesto, acompañado de otras justificaciones. Oímos hablar de narcoterrorismo. Nos dicen que Hamas, Hezbollah, Irán, Rusia, China, todos esos actores están operando en Venezuela, sea lo que sea que eso signifique, lo cual supuestamente lo hace legítimo. Operating in Venezuela, whatever that might mean, which makes it also legitimate. And of course, Trump said that this is our oil. Y, por supuesto, Trump dijo, este es nuestro petróleo y lo queremos de vuelta. Así que hay todas esas justificaciones diferentes, pero ninguna resulta muy convincente. Y en cuanto a intentar colocar a Machado, como sugerías, no parece que Estados Unidos crea que el juego haya terminado todavía. La idea de que puedan simplemente secuestrar a Maduro y que luego Washington nombre a un nuevo líder, no parece que funcione así. ¿Qué probabilidad crees que hay de que Estados Unidos pueda realmente desmantelar al gobierno venezolano ahora que el presidente ha sido detenido? Now that the president has been taken. Well, let me say a few things. First, all of the various Bueno, déjame decir unas cuantas cosas. Primero, todas las explicaciones que se han dado son solo bla, bla, bla. Es decir, cualquier broma o improvisación que Estados Unidos quiera usar en ese momento. Estados Unidos lleva 23 años intentando derrocar al gobierno de Venezuela. Intentaron un golpe contra el predecesor de Maduro, Hugo Chávez. Han declarado que Estados Unidos es el enemigo, que Venezuela es el enemigo de Estados Unidos, para decirlo más claramente, porque este ha sido un régimen de izquierdas que cree que los recursos de Venezuela pertenecen a Venezuela y que el país no tiene por qué seguir las órdenes de Estados Unidos sobre quién controla el petróleo y quién recibe las rentas, y así sucesivamente. Así que esta es una historia larga y es muy importante entenderla. En 2017, durante el primer año de Trump en el cargo, él dijo en una cena con líderes latinoamericanos, ¿por qué no invado simplemente Venezuela? Dos de los líderes lo disuadieron de hacerlo. Escuché de dos presidentes que estuvieron allí de forma independiente sobre esa cena. Esa idea de que Trump invadiera Venezuela lleva 8 años gestándose. El principal impulsor de la invasión de Venezuela fue el senador Marco Rubio, y ahora secretario de Estado Marco Rubio. Y hoy hubo celebraciones en Florida por parte de expatriados venezolanos y otros que celebraban la acción de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? En parte se trata de política estadounidense, porque Florida es un estado bisagra, pero también significa que ha sido un proyecto a largo plazo. Todo lo que se dice es solo bla, bla, bla. Se trata de un intento concertado y a largo plazo de derrocar al gobierno de Venezuela. Creo que la gente haría bien en entender cómo funciona la política exterior de Estados Unidos. Opera a largo plazo y cuenta las mentiras, historias o narrativas que quiera en cada momento para mantener esa agenda a largo plazo. En el caso de Ucrania, fue un proyecto de 30 años para incorporar a Ucrania a la órbita militar estadounidense, que se remonta a principios de los años 90. En el caso de Venezuela, ha sido un esfuerzo de más de 20 años. Y en el caso de Siria, donde Bashar al-Assad fue objetivo el año pasado, fue un esfuerzo de 13 años por parte de la CIA y del Estado Profundo estadounidense. Estos son proyectos.
y tratar de derrocar a Venezuela, que resulta tener las mayores reservas de petróleo del mundo, mayores que las de Arabia Saudí, aunque más caras de producir porque es petróleo pesado, pero aún así las mayores reservas del mundo. Pues bien, este es un proyecto de Estados Unidos. Trump es inusualmente matón. El colapso del orden constitucional estadounidense está muy avanzado. Diría que si pensamos en la historia romana, desde la República hasta el Imperio, que suele datarse en el 27 a.D. con Augusto, convirtiéndose en príncipe, ahora estamos en algún punto del reinado de Tiberio. En otras palabras, Estados Unidos dejó de ser un orden constitucional hace 10, 20 o 30 años. Pero conservamos los adornos del Senado, del mismo modo que los romanos conservaron los adornos del Senado. The same way that the Romans kept the trappings of the Senate. We don't have a constitutional order. We have a president. No tenemos un orden constitucional. Tenemos a un presidente que se enriquece a sí mismo y a sus amigos, y nadie dice una palabra. Tenemos a un presidente que gobierna por decreto ejecutivo, y nadie dice una palabra. Tenemos a un presidente que va a la guerra contra Irán, es cómplice en Gaza, ataca a Venezuela o bombardea Nigeria, y aún así nadie dice una palabra. Estamos en un orden postconstitucional en Estados Unidos. Esta es realmente nuestra situación. Es bastante dramática. El mundo no debería quedarse de brazos cruzados si aprende algo de la historia. Este es un periodo extraordinariamente peligroso. La razón por la que creamos el derecho internacional y la Corte Internacional de Justicia no fue para que Estados Unidos los sancionara, amenazara y golpeara, sino para evitar la aniquilación global en una tercera guerra mundial, esta vez en la era nuclear. Nos estamos desde que destrozamos la ley de Naciones Unidas. We're getting closer to that every moment when we rip up the UN Charter. No, to give the Peace Prize to Machado. Sabes, otorgar el Premio de la Paz a Machado tenía cierto sentido, porque durante los últimos 30 años hemos estado diciendo que la paz depende de la democracia y que la democracia se impone por la fuerza militar. Así que, en esencia, la guerra es la paz. Esa ha sido la lógica durante los últimos 30 años. Pero ahora ves en los medios una repetición de esto. Ningún medio discute la legalidad de lo que ha hecho Estados Unidos. Simplemente se refieren a Maduro como un dictador y sugieren que ahora podría haber libertad. Hacen lo posible por hacer que esto parezca legítimo. Y por supuesto, la UE presenta esto como un apoyo al pueblo venezolano frente a su presidente. Pero como dijimos antes, Trump también ha amenazado con ayudar al pueblo de Irán si los manifestantes son tiroteados o arrestados por su gobierno. Así que aunque legitimarlo podría funcionar en el mundo occidental, el mundo actual es muy diferente. No estoy diciendo que países como China o Rusia vayan a ir a la guerra con Estados Unidos. No creo que en ninguna circunstancia estén considerando algo así. Pero, ¿cuáles son las repercusiones más amplias aquí? Porque si estás en Irán o en otros países, debes ser consciente de que el Estado de Derecho ha desaparecido prácticamente y da la sensación de que Estados Unidos se ha vuelto un actor fuera de control. De nuevo, cuando empezamos a hablar, repasamos una lista muy clara de las cosas que la administración Trump ha hecho en las últimas semanas. Entonces, ¿cuáles crees que son las repercusiones más amplias, más allá, por supuesto, del sufrimiento en Venezuela? The sufferings in Venezuela. Well, the first thing I would say, by the way, is that Bueno, lo primero que diría, por cierto, es que la idea de que la democracia equivale a la paz es un cuento de hadas que se demostró falso hace 2300 años y en innumerables ocasiones desde entonces. Atenas era la democracia de su tiempo y fue absolutamente imperialista. Hacía la guerra, destruía otras ciudades-estado. Finalmente acabó, en cierto modo, cometiendo su propio suicidio a través de una aventura desmesurada para conquistar Siracusa, una ciudad-estado en Sicilia que al fracasar dejó a Atenas expuesta a una derrota final a manos de Esparta en el 404 a.C. En el siglo XIX, la gran democracia era Gran Bretaña, sin duda el país más violento de aquel siglo, el país que atacó prácticamente a todo el mundo. In the
Y en el siglo XX, Estados Unidos, especialmente en la segunda mitad del siglo, cuando se convirtió en el hegemón mundial o aspirante a hegemón mundial que sustituyó a Gran Bretaña, ha sido sin duda el país más violento del mundo. Alrededor de un centenar de operaciones de cambio de régimen, guerras de elección, guerra perpetua, todo basado en la narrativa, las mentiras o la historia que Estados Unidos quisiera imponer. Y por muchas razones, ya fueran recursos, simple conquista o campañas, ha sido guerra. Así que la idea de que la democracia equivale a la paz es una idea orwelliana. La democracia, en manos de estos hegemones, ya fueran Atenas, Gran Bretaña o Estados Unidos, ha significado guerra casi sin interrupción. Ahora, Irán es un proyecto, como lo es Venezuela, como lo es Siria. Estados Unidos ha estado interviniendo en Irán desde 1953, cuando derrocó al gobierno democrático de Mossadegh, que tuvo la audacia de pensar que el petróleo bajo el suelo iraní era realmente iraní. Y cuando Mossadegh declaró que el petróleo iraní era iraní y estaría controlado por Irán, el MI6 y la CIA lo derrocaron e instauraron un estado policial. Cuando ese estado policial cayó en 1979, Estados Unidos armó a atacar a Irán y se perdieron cientos de miles de vidas. Desde entonces, Estados Unidos ha intentado destruir Irán de múltiples maneras, con sanciones económicas repetidas, por supuesto. Por eso hay protestas, porque la economía está en colapso. Pero Estados Unidos es el responsable de ese régimen de sanciones. Cuando Irán negoció un acuerdo para demostrar de forma absoluta que su programa nuclear estaba limitado, Trump dijo que no, que en su lugar aplastarían al régimen. Todo esto se hace a instancias del lobby sionista en Estados Unidos y, en este caso, en Israel. Así que este es otro proyecto. Probablemente se estén riendo. Oh, mira, estamos muy cerca ahora. Debemos entender que las protestas en Irán forman parte del guión. No digo que la gente no esté protestando. Digo que Estados Unidos ha hecho todo lo posible por aplastar la economía iraní y al régimen. Y la semana pasada Trump dejó todo esto muy claro. Así que creo que podemos esperar bombardeos israelíes pronto, o quizá bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel, o alguna otra operación de la CIA. Solo Dios lo sabe. Pero decía que para el mundo esto es alarmante. No es algo con lo que simplemente se deba seguir el juego. No creo, aunque como dije, la ONU esté realmente inoperante ahora mismo, que deba permitirse que muera. Hay que devolverle la vida. Y aunque Estados Unidos no lo hará, el resto del mundo, quizá el resto del mundo excepto Europa, dejando de lado la llamada Alianza Occidental, ese 85% del planeta realmente no debería querer este tipo de matonismo. Por supuesto, como estadounidense yo no quiero este tipo de matonismo, pero ya nadie le pregunta nada al pueblo estadounidense. Vivimos en un estado militar y es extraconstitucional. Bueno, parece que el éxito del ataque estadounidense a Venezuela dependerá en gran medida de la rapidez con la que puedan hacerlo. Si logran derrocar al gobierno y completarlo antes de que termine el fin de semana, sería una fruta madura. Entramos, mostramos fuerza y ahora tenemos todo su petróleo. Pero si se prolonga, podría ser profundamente problemático. ¿Cómo crees que esto afectará a la base de Donald Trump? Porque parece que la gente de América Primero ya está bastante dividida. Los que se alinean con las ideas de Tucker Carlson ven esto como una violación del mandato de Trump, de aquello por lo que votaron. Creo que tienes toda la razón. Lo que determinará el veredicto es lo que ocurra en los próximos días, semanas y meses. Mi suposición, y subrayo que es una suposición, es que nada irá con suavidad. Tenemos una larga historia de operaciones de cambio de régimen. A veces tienen éxito. Esta ni siquiera ha tenido éxito todavía. Ha sido una decapitación de un presidente y su esposa, no del régimen.
Y en realidad, es difícil ver cómo se desarrollará eso. Pero es posible que ocurra algo más. Estoy seguro de que hay planes e ideas, pero la historia de estas operaciones muestra que suelen ir seguidas de largos periodos de agitación, golpes de Estado, inestabilidad, insurrecciones, guerra civil. Y creo que eso es muy posiblemente lo que ocurrirá en Venezuela. Hay un libro muy bueno que toda persona que quiera entender la política exterior estadounidense debería leer, titulado Covert Regime Change, de Lindsay O'Rourke, quien fue estudiante de doctorado de John Mearsheimer y escribió su tesis sobre las 64 operaciones encubiertas de cambio de régimen que tuvieron lugar entre 1947 y 1989. Por cierto, cambio de régimen encubierto es un poco un oxímoron. Cuando el régimen cambia, se sabe quién lo hizo. Lo que encubierto significa es que Estados Unidos miente al respecto. No que se desconozca quién lo hizo, sino que Estados Unidos miente al respecto. Así que se podría decir que fueron 64 operaciones de cambio de régimen en las que Estados Unidos mintió. Ahora bien, ella documenta lo que ocurre. Muchas de ellas no lograron cambiar el régimen. Tal vez asesinaron a un líder, pero no cambiaron el régimen. Muchos cambiaron de régimen, pero de los que lo hicieron, la mayoría cayó en una inestabilidad prolongada. Hay muy pocos casos en los que el propósito político de Estados Unidos se haya visto realmente cumplido por lo ocurrido. Incluso si no se acepta el propósito político estadounidense como legítimo, basta con plantear la pregunta, ¿logró Estados Unidos sus objetivos? La respuesta es muy pocas veces. Y creo que en el caso de Venezuela, sería muy improbable que Estados Unidos alcanzara sus metas. Incluso, y no comparto esos objetivos, aunque se aceptaran los fines del cambio de régimen, la idea de que esto conduzca a una democracia pro-estadounidense en la que Chevron y ExxonMobil prosperen, bueno, ese es el objetivo de Trump, pero me parece poco probable que se haga realidad. No puedo evitar pensar que parte del problema aquí es que Estados Unidos ya no puede competir realmente con China. Cuando la nueva estrategia de seguridad nacional estadounidense intenta esencialmente restaurar una versión imperialista del doctrina Monroe, está claro que apunta a esa preocupación, que China es el principal socio comercial de la mayoría, si no de todos, los países de América Latina. Entonces, ¿cómo esperas que reaccionen los distintos líderes mundiales? Sé que los chinos y los rusos, especialmente, han emitido condenas muy contundentes, pero ¿ves que esto se esté moviendo en una dirección peligrosa? Bueno, sin duda avanza en una dirección peligrosa. Cada vez que Estados Unidos lleva a cabo un ataque violento contra otro país, puede tener muchos efectos de rebote profundos. Así que esto es, por supuesto, peligroso. No creo que Rusia o China, como bien has dicho, intervengan directamente o desafíen militarmente a Estados Unidos, aunque creo que lo condenarán enérgicamente desde el punto de vista de la Carta de las Naciones Unidas. Si vemos que esto va seguido de violencia dentro de Venezuela y de un ataque de Israel a Irán, entonces realmente nos estaremos encaminando hacia una posible explosión total y un desastre. Irán, por supuesto, sería mucho más vulnerable y desestabilizador que este ataque a Venezuela, que ya es bastante grave. Pero si Israel ahora toma esto, y creo que es muy probable que lo haga, como señal para un ataque contra Irán, creo que nos dirigimos hacia todo tipo de consecuencias muy graves e impredecibles. Irán no es ningún adversario fácil, y puede que Venezuela tampoco lo sea, pero Irán es mucho más fuerte y capaz de infligir mucho más daño, y tiene aliados que pueden causar aún más daño. Así que es extremadamente peligroso. Este tipo de comportamiento matonil tiene un efecto contagioso. La completa falta de respeto por la ley por parte de Estados Unidos, la destrucción de la Carta de las Naciones Unidas por parte de Estados Unidos, no conduce a buenos resultados, a menos que el resto del mundo comprenda lo peligroso que es esto.
Y no vemos que el resto del mundo se esté uniendo en ese sentido, al menos por el momento. Coalescing of the rest of the world, at least for the moment. Yeah, I see that, Veo que un destacado líder europeo tuiteó recientemente que le preocupa la narrativa, porque cuando Washington dice que el petróleo robado debe ser devuelto, suena demasiado parecido a lo que dice Caracas. Así que, más o menos, lo que parece molestar a los líderes europeos es que Trump no sigue el guión. Basta con decir democracia, libertad, y entonces todo se vuelve legítimo. Pero al mencionar el petróleo, deja de serlo. Solo una última pregunta, muy breve. ¿Cómo crees que esto afectará, por ejemplo, a la guerra de Ucrania? Porque es muy difícil que el mundo no vea esto como hipocresía. Como tú y yo comentamos antes, la guerra de Ucrania fue cualquier cosa menos no provocada, pero esta sí fue una invasión realmente no provocada. Yes, I mean, Ukraine, ironically, Sí, quiero decir Ucrania. Irónicamente, sin embargo, en Europa, lo que tú y yo hemos estado discutiendo no se acepta. Pero la verdad es que Ucrania es otra historia de un proyecto estadounidense. Así que creo que el punto principal es que no se debe decir a la ligera, bueno, Estados Unidos está haciendo en Venezuela lo que Putin hizo en Ucrania. En realidad, Estados Unidos está haciendo en Venezuela lo que Estados Unidos hizo en Ucrania. Así que ambos son provocados por Estados Unidos. Ambos son proyectos estadounidenses. Y espero que la gente llegue a comprender cómo funciona la política exterior de Estados Unidos y qué significa realmente un Estado militar industrial. ¿Qué significa un complejo militar industrial sin límites constitucionales? ¿Qué significa la CIA en tales operaciones? Si lo hicieran, entenderían que cuando observamos Ucrania y Venezuela, estamos viendo el mismo fenómeno. Proyectos a largo plazo del aspirante a hegemón mundial, llevado a cabo de diferentes maneras. Hegemon, carried out in different ways. Now, I think Trump. Ahora bien, creo que Trump quizá tiene la idea de que las Américas son nuestras, Oriente Medio es nuestro, África no la queremos. Ucrania, bueno, esa es de Rusia. Ni siquiera es así como Rusia lo ve, pero puede que así lo vea Trump. Y puede que piense, de acuerdo, voy a hacer lo que quiera en los lugares que quiera, que son Oriente Medio y las Américas, y me saldré con la mía. Haré lo que me dé la gana. Y si otros hacen lo que quieran, me parece bien. En otras palabras, todas partes. Esa es probablemente la interpretación de Trump. No augura nada bueno para ningún tipo de paz sensata y verdadera en este mundo, pero podría ser la forma en que Trump ve este asunto. But it could be the way that Trump views this issue. Well, thank you so much for taking the time, and Bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo. Supongo que, una vez que esta guerra llegue a su fin, Trump tendrá la audacia de afirmar que la terminó como parte de su gran lista. Hizo lo mismo después de atacar a Irán. Se atribuyó el mérito de haber terminado esa guerra. Después de financiar el genocidio en Gaza, también se atribuyó el mérito de haberlo terminado. Dice que intenta ser mediador en Ucrania, aunque en gran medida esta también es una guerra de Estados Unidos. Así que creo que estamos viendo un patrón aquí. Trump, el pacificador. Muchas gracias de nuevo por tomarte el tiempo. Thank you very much again for taking the time. Glenn, un placer estar contigo. Muchas gracias.